misericordia, Señor, tú estás siempre presente, sanando nuestras heridas, Señor. Hoy te dejamos esta carga. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces el lugar más recóndito de nuestro ser. Llega ahí, Padre. Ayúdanos a sacar todo lo que nos está haciendo daño y permítenos encontrar y que solo usted, Señor, sea nuestro escondedero. Que en ese escondedero encontremos paz, Señor. Ayúdanos a buscar puertas de salida para encontrar sanidad a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida espiritual, Señor. Todo esto te lo pedimos por los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Gracias. Amén. Recibe, doctora, un abrazo grande aquí de parte nuestro y un abrazo para tus hijos y para toda Gracias, la gracias. familia. Vale, vale, gracias. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda parte. Está el pastor Samuel Bustamante con el repaso de la lección. Pastor, el tiempo es suyo. Buenos días a todos. Gracias, doctora Ítala. Yo creo que ya formamos un buen equipo porque cada, cada primer viernes de cada mes me toca el repaso y coincidimos con la doctora Ítala. Así que gracias. Yo estoy siendo edificado por los temas de la doctora Ítala. Gracias. Un abrazo, pastor. Dios les bendiga. Muy bien, mis queridos familia, Dios les bendiga, iglesia, amigos, que Dios les bendiga. Vamos entonces a tomar estos minutos para el resumen, el repaso y algunas preguntas reflexivas con relación al estudio de esta semana. Antes vamos a tener una oración. Querido Señor, gracias por el mensaje que hemos escuchado. Ayúdanos a poner en práctica tus consejos, tu palabra. Perdónanos si en algún momento hemos descuidado, Señor, el proceso, el hecho de procesar algunas heridas del pasado o que nosotros hayamos sido también motivo de humillación o de heridas a otras personas. Reconocemos que somos seres humanos y queremos sanar y ser instrumento de sanación para otros. Bendícenos, así como Jesús sanó a muchos enfermos, también sanó el corazón de los que eran humillados, menospreciados, eh, abandonados a su suerte y a su destino de enfermedad. Él cambió esa condición y les trajo esperanza, les trajo paz, sanó sus heridas emocionales. Gracias porque en el libro de Juan vamos a comenzar a encontrar experiencias que también nos pueden ayudar a nosotros en nuestra experiencia espiritual y sobre todo conocerte más, Señor, y los planes que tú tienes para con nosotros. Acompáñanos ahora al repasar la primera lección de este trimestre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, muy bien. Vamos entonces a compartir aquí con un abrazo y un saludo para todos mis amigos. Aquí estamos. Esta es la primera lección. El tema, el tema general, ustedes ya lo saben, los que han estado estudiando, ya comenzamos a estudiar este trimestre, nuevo trimestre, esta primera semana, temas del Evangelio de Juan. Ese es el tema general de la lección. Y el título de esta semana fue Señales que indican el camino. Esa es la primera lección para repasar y para analizar con los maestros mañana y con los alumnos en la escuela sabática. Pero queremos entonces ayudarles un poquito, orientarles un poco en algunas ideas, algunos conceptos. Así que vamos a elaborarlos juntos. Vamos a leer a alguien que, por favor, vamos a abrir los micrófonos y si alguien quiere leer el versículo principal, el versículo de memoria. A ver, ¿quién lo quiere leer? No todos a la vez, uno solo. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos
que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Muy bien, muchas gracias, hermana. Entonces, aquí tenemos un versículo clave en todo el estudio. Eh, el Evangelio de Juan es muy particular, no forma parte de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son aquellos que repiten y la historia. Sí, en el Evangelio de Juan aparecen algunas historias que aparecen en los otros evangelios, pero el objetivo, hay un objetivo en el libro de Juan. Él escribe este libro con un propósito y encontramos en la lección, encontramos esa explicación. ¿Por qué escribió Juan el Evangelio? ¿Quería enfatizar los milagros de Jesús? Bueno, sí, claro, él enfatizó muchos milagros. ¿Por qué escribió lo que escribió? A ver, ayúdeme a elaborar esta. Esta no es las preguntas reflexivas para meditar al final de la lección. Esta es una pregunta para introducirnos y saber por qué razón, cuál fue el objetivo de este evangelio que vamos a estar estudiando. A ver, alguien que me diga, ¿por qué lo escribió? ¿Cuál fue el objetivo que se trazó? No quiero ser la única que hable, pero vamos a ver si hay otra persona que quiera participar. El versículo que acabamos de leer, que Sí, leyó la hermana Rosana, da la respuesta. exacto. Ahí está la respuesta, mírenlo. Él es el Mesías. Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, Amén. el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Ese fue el objetivo por el cual se escribió este evangelio, para que creamos en Jesús, para que creamos que Él es Hijo de Dios, para que creamos que Él es Dios mismo. Y lo vamos a ver durante el trimestre, vamos a encontrar allí temas interesantes. Aquí, como es la introducción, permítame tomar un minutito para leer algunos, por ejemplo, señales de la divinidad. Eso va a ser ahora la próxima lección. Señales de la divinidad. También vamos a encontrar historias, testigos de que Cristo era el Mesías. Vamos a encontrar otro tema con relación al camino, la verdad y la vida, la fuente de vida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, es 100% cristocéntrico el Evangelio de Juan. Todos los evangelios, en cambio, incluso los sinópticos, cuando digo sinópticos, son esos evangelios que están con la misma óptica, ¿no? Que se parecen, Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Casi se relacionan mucho, pero el Evangelio de Juan enfatiza a Jesús como Dios, como creador, desde el primer capítulo. Ahora vamos a ver historias, milagros, y estos milagros que fueron los primeros que Jesús hizo, fueron los que marcaron el camino, porque ya la gente que recibió el milagro, como los que vieron el milagro, ya comenzaron desde ese mismo momento a creer que Él era el Mesías. Entonces, por eso el propósito, ¿no? de la escritura del libro. Vamos entonces a continuar algunas Pastor, sí, ideas. permítame. Sí, Julio, adelante. gracias. En el Evangelio se manifiesta, así como y que el escritor de Apocalipsis, Revelaciones también es el apóstol Juan, se Exactamente. revela tanto desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el último libro ¿cómo se llama? En la Biblia, la manifestación de Dios y la Amén. presencia de dual, la naturaleza divina y humana, ¿no? Y eso resalta bastante el apóstol Juan, principalmente la parte divina, que no, o como dice el primer capítulo, en el principio del verbo, ¿no? Desde la Así es. creación, ¿no? Y en Apocalipsis también manifiesta hasta la segunda venida del Señor Jesús con toda su gloria. Eso quería compartir. Amén, amén. Tremendo aporte. Gracias. Eso es básicamente el resumen, la palabra, el resumen, la idea que comparte Julio
Eso es precisamente el objetivo del libro y también de la misma Biblia en general. El marco conceptual es Jesús como Dios y como ser humano viniendo a morir y a salvarnos. Y eso lo enfatiza Juan. Por eso es que el versículo hace referencia a eso, que creyendo, viendo sus milagros, viéndolo a él, y luego los apóstoles dicen, lo palpamos, nosotros mismos lo vimos con nuestros propios ojos, vimos sus milagros y de esto testificamos. Claro, y Juan es uno de los principales que estuvo tan cerca de Jesús que él registra estas historias para mostrar a Jesús como Dios, como creador y como redentor. Muchas gracias, muy gran aporte. Bien, vamos entonces a hacer un resumen aquí rapidito. Vamos a ir viendo, por ejemplo, los temas que vimos esta semana, ahí están. Eh, Milagros en la boda de Caná, tres puntos específicos, bien puntuales, ¿verdad? El milagro de la boda de Caná, el milagro del hijo del oficial y el milagro en el estanque de Bethesda. ¿Y qué tal si, rapidito, antes que el sistema nos vaya a sacar otra vez, ¿verdad? Así que vamos a verlo rápidamente. El milagro de la boda de Caná. Recuerden que este fue el primero de todos. Esto es lo que le da la apertura a Jesús en toda esa serie de milagros poderosos, maravillosos, que le devolvió a la gente el amor, le devolvió la esperanza, le quitó la humillación, lo que decía la doctora Ita, el tremendo tema que podemos conectarlo con el estudio. Le devolvió el sentido de ser, de vivir, el valor. Entonces, aquí encontramos a un matrimonio con el plan de su boda y realmente Jesús se manifestó y le dio mucha importancia al matrimonio. Se fue el primer milagro que hizo fue precisamente en una boda. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Imagínense. Todas esas tinajas llenas de agua, llenas, ese es otro énfasis importante, llenas, hermanos. Usted quiere un milagro, llénese completamente de fe y pídale a Dios un milagro grande. Él lo va a hacer. Llénese de fe. Esa fue una de las lecciones que aprendimos esta semana. Creer, tener fe. Lo vamos a ver ahora en las preguntas para meditar. Al describir este milagro, Juan dirige nuestra mente del agua, símbolo de la purificación, y también al vino mosto, símbolo de la redención. Recuerden que el vino mosto era el vino sin fermentar. Habían dos clases de vino y el vino sin fermentar, símbolo de la redención. Ahí lo encontramos cuando el apóstol Pablo hace referencia de la cena del Señor en 1 Corintios. Habla precisamente de lo que Jesús dijo, relación de vino, relacionándolo directamente con su sangre redentora. Así que miren, en el milagro hay mucha teología y hay mucho sentido espiritual, porque todo esto Jesús lo hacía para que las personas creyeran en Él como el Salvador. No solamente como el hacedor de milagros, sino también como el Salvador. El milagro del hijo del oficial, ¿verdad? Aquí hay un ejercicio de fe muy poderoso, porque, pregunta para que ustedes me ayuden, ¿él, él vio efectuarse el milagro? ¿El oficial vio efectuarse el milagro, sí o no? No vio el oficial efectuarse el milagro. Él creyó que el milagro se iba a hacer. Y cuando llega a su casa, que el milagro ya se había hecho, ya habían pasado varias horas. Y este fue el segundo milagro que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, aquí vemos la secuencia, ¿verdad? El oficial debía decidir creer o no creer en Jesús antes de que el milagro se realizase. Aunque el relato no lo dice, podemos imaginar las lágrimas del oficial suplicando por la vida de su hijo, que dependía ahora de su propia fe. Hermanos, aquí
yo quiero hacer énfasis en algo que cuando estaba leyendo esta parte de la lección me llamó la atención y me puse a reflexionar. Y es un énfasis que hace siempre mi esposa y yo la admiro por eso, porque ella enfatiza mucho en la oración intercesora por los hijos. Y aquí este hombre no había visto todavía el milagro, no, no tenía la seguridad, no tenía la evidencia, perdón, de que el milagro se estaba realizando, pero tenía la seguridad que eso lo iba a hacer. Por eso el hijo, el milagro para su hijo dependía de la fe del padre. Miren esto tan poderoso, padres y madres. Aquí dice, la vida de su hijo dependía ahora de su propia fe, de la confianza que tuviera este hombre en que Jesús iba a hacer el milagro. Ante las palabras de Jesús y sin evidencia alguna del milagro, creyó lo que estamos diciendo. Tal fue su confianza que realizó el viaje haciendo noche en el camino. O sea, llegó al otro día ya confiado de que ya se había efectuado el milagro. Cuando le anunciaron la sanación de su hijo, solo se preocupó de comprobar que efectivamente había sido sanado en el momento en que Jesús había pronunciado la palabra. Él incluso preguntó a qué hora sucedió la sanación. Le dijeron la hora séptima, que era la 1 de la tarde, y justamente esa hora él estaba hablando con Jesús. Tremendo esto. Hermanos, muchos de los milagros que Dios va a hacer en nuestros hijos depende de nuestra fe. Depende de nuestra fe, de nuestra oración intercesora. Porque nuestra oración habilita, mueve la mano del Todopoderoso para hacer el milagro. Tremendo. Y la tercera, el tercer tema que tocamos en la semana fue el milagro del estanque de Bethesda. Este es otro milagro que podemos conectar con toda la riqueza de los contenidos que nos compartió hoy nuestra psicóloga, ¿verdad? La doctora Itara, con relación a la humillación. 38 años. Ese hombre allí tirado en el suelo con sus piernas todas raquíticas, resecas, 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí muchos años y mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Tremendo esto, tremendo. 38 años son muchos años de enfermedad. Ante la multitud, la multitud de enfermos que se encontraban a orilla del estanque de Betesda, Jesús eligió el más desesperado. ¿Se dan cuenta? El que había sufrido más decepciones, el que tenía frustraciones en su corazón. En la primera instancia, cuando Jesús se encuentra con él, quizás él dice, tú me vas a cargar, vas a estar conmigo aquí, vas a esperar que se mueva el estanque, el agua para echarme, ayúdame, acompáñame porque he quedado solo por muchos años y cuando quiero entrar, no se puede. Y cuando dio la orden, el enfermo reaccionó. Él no dijo más nada, se levanta, se puso de pie y sus miembros paralizados durante 38 años cobraron fuerza. Aquel que hizo las piernas, aquel que había creado. ¿Se dan cuenta? Aquí está mostrándose a Jesús como el creador y el restaurador de la salud física y emocional y espiritual y moral del ser humano. El que lo había creado, el que había creado esas piernas que estaban atrofiadas, los músculos resecos y atrofiados, los tendones, todos encogidos, había restaurado las piernas de este hombre. Tremendo. Bien, ahora sí vamos a interactuar. Ayúdenme en los últimos minutos que tenemos. Ahorita de pronto el marcador nos va a mostrar cuántos minutos nos faltan, pero vamos a elaborar las respuestas a las preguntas de meditar. O sea, recuerden que estas preguntas siempre las hacemos y las encuentran en la última parte de hoy viernes de cada lección. La fe fue la clave que hizo posible todas estas curaciones de las que hemos hablado. Y recuerden que el objetivo del libro es que creamos en Jesús, que tengamos fe en su poder.
Pero también estaban los líderes por ahí criticando y persiguiendo a Jesús y que mira que sanaste el sábado, que mira que no se puede coger la camilla que tienes allí el sábado, que por qué hiciste esto el sábado. Tantas cosas que hacían los que criticaban a Jesús. Y ellos revelaron los peligros de la duda, la incredulidad. Los que fueron sanados mostraron su fe y la confianza que tienen en Jesús. Pero los líderes demostraron duda e incredulidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no debemos confundir el hecho de tener preguntas, que todos las tenemos, con tener dudas? Interesante, ¿no? ¿Por qué no son los mismos? ¿Por qué no son lo mismo? Las preguntas y dudas. ¿Por qué es importante conocer? O sea, por qué no debemos confundir el hecho de tener preguntas con tener dudas? A ver, ayúdeme, alguien que quiera interactuar con nosotros y mostrarnos la Pastor, diferencia. sí, bueno, mi opinión, ¿no? Considero Ok. que la duda es falta de fe, básicamente eso. L- la Falta duda, de falta fe, de fe. incredulidad, ¿verdad? Sí, claro. Y además la duda trae ansiedad, Claro. incertidumbre. Imagínate buscar a Dios y no creerle. Tremendo. Entonces vamos a Él y salimos en la misma condición. Entonces, creerle, me gustó una parte de la lección en que llegó un momento en que este hombre, el oficial, se entregó totalmente al Señor, dice la lección, a la misericordia de Dios, Ujú. sin retener nada de él. Y fue cuando se produjo el milagro. Exacto, Tam- exacto. También Se veo vació que, totalmente su confianza, ¿no? Tremendo aporte. ¿Alguien más? aportando a lo que ya se ha dicho, también veo que Dios nos ayuda, a pesar que tenemos estas ciertas dudas. Dios ayudó. Cuando la lección, voy a compartir algo, a mí me impresionó esto. Dice, pero este oficial, ¿no? En Capernaum dice, pero cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió pedirle ayuda. Al llegar a Canaá, encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús y con corazón ansioso se abrió paso hasta la presencia del Salvador. Su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido sencillamente cubierto de polvo y cansado del viaje. Dudó de que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. Pero miren las partes aquí. Sin embargo, Jesús ya conocía su pesar. Antes de que el oficial saliese de su casa, el Salvador había visto su aflicción, pero sabía también que el Padre, en su fuero íntimo, se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. A menos que se le concediese lo que iba a pedirle, no le recibiría como el Mesías. Mientras el oficial esperaba, atormentado por la incertidumbre, Jesús dijo, si no viere señales y milagros, no creeréis. Esto me hace recordar a Tomás. Tenemos un Dios grande y misericordioso que conoce nuestro pesar, que sabe que en nuestro caminar de fe necesitamos ser guiados como un bebé al principio para creer en Él. Y Él entiende, Él sabe en qué paso, en qué escalón de fe estamos y nos ayuda en, en nuestro caminar de fe. Y por eso es que ese padre también hay tantos milagros que le dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Aquí vemos esto. Gracias. Tremendo. Tremendo, así. Y Dios sabe nuestra necesidad. Como decía mi esposa Mari, Él cree, el dudar produce ansiedad, produce incertidumbre, produce angustia. Y el Señor sabe que esos sentimientos van a estar en nuestro corazón. Y por eso es que tanto evidencias, que nuestra fe no debe estar basada solo en las evidencias, como la misma promesa en la palabra de Dios,
a nosotros darnos la seguridad que Dios tiene el poder para hacer el milagro. ¿Cuáles son las evidencias? Todas estas historias que vamos a estar estudiando, las que estudiamos esta semana. Y lo que leía la hermana Rosana, el Señor tenía dudas, pero esa incertidumbre lo llevó a buscar realmente al Señor y además de esa incertidumbre, la necesidad de su Hijo. Entonces, estos detalles son los que deben nosotros guiarnos a confiar. Confiar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Confiar. La fe es creer, confiar plenamente. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Gracias por ayudarme a elaborar las respuestas. Entonces, no es que las preguntas son válidas tenerlas, claro, claro, para crecer, para disipar para ampliar el conocimiento, pero una cosa es preguntar y otra cosa es tener duda. Como decía Julio, dudar es no creer, y ese es el punto. Nosotros debemos creer, aunque tengamos todavía muchas preguntas en nuestra mente. La siguiente pregunta, y era con relación a una pregunta que había en el día jueves. ¿Cómo podemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios e incluso tener doctrinas correctas sin rendirnos plenamente a Cristo? Esa pregunta nos puso a reflexionar bastante el día de ayer. Yo no he tenido el espacio para escuchar a los otros expositores esta semana. No pude reconectarme ayer porque tenía ya otra reunión con los pastores, pero precisamente la pregunta de reflexión nos llevan a volver a hacernos la pregunta del día jueves. ¿Ves? Porque nosotros podemos, mire, hay una trampa, podemos creer en Dios, podemos incluso tener doctrinas correctas, pero no rendirnos plenamente. Y ahí hay un peligro, porque entonces caemos en el extremo en que estaban los fariseos y los que estaban siempre criticando al Señor, ¿verdad? Así que ayúdenme a responder aquí, ¿cómo podemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios e incluso tener doctrinas correctas sin rendirnos plenamente a Cristo? Creo que Yo, eso tiene que ver con la práctica, exactamente, con la práctica. con vivir el Evangelio. Sí, Señor. O sea, no solo teoría, sino práctica. Esa es la parte. Así es, hermano. El rendirnos es eso, de depender, sentido de dependencia de Dios todos los días. El sentido de dependencia, de creer, de esperar en Él. Como, Y como un eso hijo a aumenta. su padre, ¿no? Como un hijo a su padre, Así es. como hijos que confían en su padre, en los consejos, porque conocen que su padre desea lo mejor para ellos. Em, Aquí veo que Jesús es el mejor ejemplo de rendirse a la voluntad de su Padre. Conocía, yo creo que Jesús, al Juan escribir este libro, está revelando al Padre en el Hijo. ¿Quién es Dios? El Dios que revela un carácter de amor, de misericordia, el Dios que nos encuentra, el Dios que se relaciona, el Dios que nos sostiene, el Dios que provee para nosotros. Es cada milagro nos habla del Padre, porque Él está, y del Hijo que es enviado por el Padre a cumplir el precio por nuestra salvación, ¿no? Así es. Así es, y todo tiene que ver con relación, más que religión, porque aquí la pregunta no está dando un tinte de religiosidad, ¿no? Creer en la doctrina correcta. Claro, claro, es que todo eso está bien y que eso les tiene que dar sentido a nuestro caminar cristiano, Pastor, ¿verdad? El permítame. creer en Dios, el creer en la doctrina, claro, pero la otra parte fundamental es mi relación, más que religión, relación. Julio. Sí, sí, la presencia de Dios, el Espíritu Santo es fundamental, ¿no? Que estuvo
asistiendo al Señor Jesús, y así se manifiesta la deidad. Una pequeña experiencia de esto, de las obras que manifestaba también nuestra hermana cuando iba con mi esposa a los hospitales. Orábamos la presencia del Señor para no contagiarnos. Cuando se iba a las cárceles, orábamos para que nos protegiera y solamente veamos, nos viéramos ahí potencialmente personas que pudiesen reconocer al Señor y tener la oportunidad de salvación, ¿no? O sea, en las horas se manifiesta y nos cuidaba y nos protegía, ¿no? Hacia eso también es algo práctico de sentir la religión y hacerla en las manifestaciones de obras como las mencionadas y muchas más. Así es, así es. O sea, hay que llevar la fe en acción, lo aprendido, lo que tenemos como alimento espiritual, llevarlo a la práctica cada día y cada segundo, cada minuto. Y cuando digo minuto, tenemos 5 minutos para terminar. Antes que el sistema termine y nos despida antes de tiempo. Bien, vamos a leer rápidamente. Alguien que lea Juan 5, 46 y 47, rapidito, y aquí respondemos la última pregunta, ¿ok? Entonces, por favor, Juan 5, 46 y 47, por favor. Alguien que lo lea, no sé si esté ahí en la pantalla. A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Si alguien tiene su Biblia a la mano. Ahí está en la pantalla, está siendo compartido. Muy bien. Dile, Juan, 45. No penséis que yo voy sí. a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. No, Juan 5, 46 y 47. 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeríais a mis palabras? Muy bien, muy bien. Vamos a volver entonces a la presentación y vamos a responder la pregunta. Vamos a responder la última pregunta de reflexión. ¿Cómo caen aquellos contra los cuales Jesús advirtió quienes, por ejemplo, niegan la universalidad del diluvio, por ejemplo, o la creación literal de la creación en 6 días? ¿Cómo nosotros podemos evitar todo eso? Vamos a ir elaborándola en 2 minuticos para terminar. Pastor, Sí, pastor, algo que manifestamos cuando tenemos contactos con algunos que tienen ese tipo de, de temas, ¿no? Decimos, sí, el Señor Jesús nunca mintió, lo aceptan. Y el Señor Jesús menciona en su palabra, ¿no? Como en los días de Noé que se casaban, ¿no? Entonces, el diluvio es una verdad. Aparte de que vemos el arco iris que se manifiesta en nuestros tiempos inclusive. Son un par ¿cómo se llama?, de temas que nosotros sustentamos ante esa situación, ¿no? Del diluvio y entre otros. así es. Así es. Las evidencias científicas, las evidencias arqueológicas iluminan, dan luz. No es que tengan que comprobar, sino que iluminan, le dan mucha luz a lo que ya la Biblia dijo. Entonces, hay mucha, la historia antigua, de la arqueología, muchas otras cosas dan evidencia de que la Biblia es real, de que sí existe. Esas verdades existieron, las historias que fueron narradas del diluvio, de la misma divinidad de Jesús. Es más, Flavio Josefo, uno de los escritores populares después del cristianismo, después de Cristo, hace referencia a Jesús como un personaje histórico. Entonces, miren, todo esto, cuando lo juntamos, nos va a dar evidencias de que existe Dios y que existió Jesús como ser humano históricamente, pero que también fue nuestro Dios encarnado para darnos la salvación. Sigamos estudiando, sigamos estudiando. Ahora el tema que viene precisamente nos va ya a introducir en ese marco de las señales
de divinidad de Jesús. Así que yo les invito a que estudiemos esta semana, nos concentremos en ese estudio tan interesante. Vamos a hacer la oración y entonces dejamos para que nuestra anfitriona haga la despedida. Oremos. Querido Padre, gracias por bendecirnos, gracias por este repaso de la lección. Permítenos mañana dar estos aportes, compartir en la clase de escuela sabática y así seguir creciendo juntos en el estudio de tu palabra. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos aquí conectados, desayunando juntos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, pastor. Qué tremendo repaso de lección hemos tenido. Qué mensaje tan oportuno. Gracias, doctora Ítala. Gracias a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta recoger el último granito de maná que nos sostendrá el día de hoy. Adelante, con Jesús al frente. Dios les bendiga. Feliz sábado desde Gracias. ya. Bendiciones. Buen día, feliz sábado.